Bueno, hoy ya estamos en nuestro tema 21 y será nuestro tercer programa sobre la Eucaristía, ¿no? Y vamos a comenzar hablando de la presencia real de la Eucaristía. Quizás ustedes nunca escucharon el término real, hoy vamos a explicar por qué se habla de este tipo de presencia, ¿no? Pero comenzamos diciendo que en la celebración eucarística se hace presente la persona de Cristo, ¿eh? El mismo que fue crucificado, que murió, el mismo que resucitó, el mismo que estuvo transitando por los caminos polvorientos y estuvo en el mar de Galilea. Bueno, este mismo Cristo que nos ha salvado está verdadera, real y sustancialmente con su cuerpo, con su alma, con su divinidad. Y el fundamento de esta doctrina lo encontramos en la misma institución de la Eucaristía, cuando Jesús identifica los dones que ofrecía, ese pan y ese vino, con su cuerpo y su sangre. Él lo dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿no? Es decir, con su corporeidad inseparablemente unida al Verbo y por tanto a su entera persona. Esto es de fe, en el sentido que nosotros lo creemos porque Jesús lo ha dicho, ¿no? Jesús está presente de múltiples maneras o de diversas maneras en la iglesia. Está en su palabra, cuando leemos el Evangelio, está en la oración de los mismos fieles, a Jesús lo vemos en los pobres, en los encarcelados, en los enfermos, de un modo particular también en los sacramentos, pero muy especialmente en la Eucaristía, también en la persona del ministro, pero sobre todo en las especies eucarísticas. Está presente de un modo muy singular, porque como les decía, la Eucaristía contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre del alma junto con la divinidad de Jesucristo. Dios verdadero, hombre verdadero, el mismo que nació en la Virgen María, el mismo que murió en la cruz y ahora está sentado a la derecha del Padre. Y esta presencia se la denomina real. No porque las otras presencias no sean reales, sino que es real por excelencia porque es sustancial o substancial, ¿eh? Por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente. Y este término substancial trata de indicar la consistencia de la presencia personal de Cristo en la Eucaristía. Por eso, a la transformación del pan en el cuerpo de Cristo, del vino en la sangre de Cristo, se la llama transubstanciación. Hay un cambio de sustancia. Antes era la sustancia pan, deja de ser la sustancia pan para convertirse en la sustancia en el cuerpo de Cristo, ¿no? Y esto no es simplemente una figura así capaz de significar o de estimular la mente para pensar en él, para hacerlo presente, como que está en otro lugar y con esta imagen, con esta idea, ¿no? No es un simple signo a través del cual se nos ofrece la virtud salvadora, la gracia, sino que en la Eucaristía hay un cambio, digamos, hay una presencia objetiva del ser en sí mismo, de la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, de Cristo, su entera humanidad inseparablemente unida a su divinidad por la unión hipostática, o sea, la unión en la persona del Verbo, se une allí la sustancia humana, Jesús es Dios, el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es hombre y es Dios, en la persona del Verbo, ¿no? Es verdad que esta realidad está velada, oculta. O sea, nosotros vemos pan, gustamos las especies de pan y de vino, pero ya después de las palabras de la consagración ya no hay más pan y vino. Repito, esto es un milagro. Esto lo creemos por fe. Por tanto, la presencia del verdadero cuerpo y de la verdadera sangre de Cristo en el sacramento no se conoce por los sentidos, sino por
la fe. Que, como ustedes saben, la fe se apoya en la autoridad de Dios. Dios que revela, Dios que enseña. Como Él no puede engañarse ni puede engañarnos, entonces nosotros nos adherimos a aquello, creemos. Así lo dice el himno que compuso Santo Tomás de Aquino, que yo te voy a pedir, Mariano, si podés leer esta estrofa que comienza aquí. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta con el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios, nada es más verdadero que esta palabra de verdad. Aquí Santo Tomás en este himno justamente lo que dice eso. La vista, el tacto, el gusto nos indican que allí tuviera la misma sustancia. Pero me basta el oído porque yo creo lo que me dijo Dios, lo que me enseñó Dios, lo que Dios me comunicó, yo lo acepto, lo creo. Y por eso sé que allí está Cristo. Les hablaba, la transubstanciación, cambio de sustancia. Entonces, esta presencia verdadera, real y sustancial de Cristo en la Eucaristía supone una conversión extraordinaria, sobrenatural, la única. Hay un cambio de sustancia, por ejemplo, si uno agarra un tronco, lo incendiamos, ya no es más tronco, es ceniza. Hay un cambio de sustancia, ¿no? Pero, digamos, en este caso, justamente hay también un cambio de sustancia, pero continúan los accidentes, el color, el olor, el sabor. En cambio, en el cambio sustancial de tronco quemado que se convierte en cenizas, ya los accidentes variaron absolutamente, ¿no? Una cosa es un tronco y otra cosa son las cenizas, ¿no? Bien, tal conversión tiene su fundamento en las mismas palabras del Señor. Tomad y comed. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es un sacrificio de la nueva alianza. Y en efecto, estas palabras se hacen realidad solo si el pan y el vino cesan de ser pan y vino, dejan de ser pan y vino y se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, porque es imposible que una misma cosa pueda ser simultáneamente dos seres diversos. No puede ser pan y a la vez cuerpo de Cristo, vino y sangre de Cristo. Sobre estos puntos o sobre este punto, la Iglesia Católica recoge lo que enseña el Concilio de Trento, que yo te voy a pedir, Mariano, que me leas en la próxima placa. El Concilio de Trento y el Catecismo dice que... Porque Cristo, nuestro Redentor, dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo. Se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción que declara de nuevo el Santo Concilio. Por la consagración del pan y del vino se opera el cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo, nuestro Señor, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación. Viene de sustancia, un cambio sustancial. ¿Se entiende esto, Mariano? ¿No? Clarísimo. Está claro, ¿no? Bien. Entonces, les decía, permanecen las apariencias, los accidentes, que son las especies eucarísticas. Es más, mientras permanecen las especies eucarísticas, también permanece el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, si yo a una hostia la pongo en un vaso de agua, mientras estén las especies, mientras sea pan, estará el cuerpo de Cristo. Cuando esto se diluya de forma tal de que ya no es más pan, ya no estará más el cuerpo de Cristo. Entonces, repetimos, aunque los sentidos capten verdaderamente las apariencias del pan y el vino, a la luz de la fe, por lo que aceptamos en la revelación, por lo que el Señor nos ha dicho, nos enseñó, esta luz de la fe nos da a conocer que lo que realmente se contiene bajo el velo de las especies eucarísticas es la sustancia del cuerpo y de la sangre de Jesús. Y gracias a la permanencia de las especies sacramentales, podemos afirmar que el cuerpo de Cristo está realmente presente. Vamos ahora a hablar en este punto 3 de las propiedades de esta presencia eucarística de Cristo, ¿no? Entonces hemos dicho ya y lo repetimos que esta presencia es un verdadero misterio, o sea que supera nuestras posibilidades intelectuales.
jamás lo podríamos haber descubierto por nuestra razón. Es revelado, nos lo enseñó Dios. Por eso, según la fe católica, Cristo está todo entero presente, con su corporeidad glorificada, bajo cada una de las especies eucarísticas. Y también todo entero en cada una de las partes resultantes de la fracción. Quizá si hay pocas formas, el sacerdote tiene que distribuir la Eucaristía y hay más personas que hostias. Si el sacerdote parte al medio la hostia y da una mitad a uno y otra mitad a otro, Cristo está todo entero en cada una de las partes. Entonces se trata de una modalidad de presencia muy singular, porque es invisible, es intangible, además es permanente, en el sentido que no es solo dentro de la misa. Mientras permanezcan las especies sacramentales en el sagrario, por ejemplo, bueno, allí estará Cristo. Por esto, la comunión con una sola especie no recibe toda la gracia y todo a Cristo. No hace falta comulgar bajo las dos especies, o sea, comulgar el pan y comulgar el vino, comulgar el cuerpo y comulgar la sangre, ¿no? En algunas celebraciones especiales, una comunión, matrimonio, en fin, algunos acontecimientos, está prescrito por la liturgia que se pueda recibir igual el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Que se pueda recibir por intinción cuando el sacerdote moja, pone la hostia en el vino y se la da al fiel, o también le puede dar el copón. El copón le da primero la hostia y después el copón para que tome. Bueno, respecto del culto a la Eucaristía, ¿no? Te voy a pedir, Mariano, que me leas el número 1378 del Catecismo, que dice que la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía ha llevado a la Iglesia a tributar culto de latría, es decir, de adoración, al Santísimo Sacramento, tanto durante la liturgia de la misa, por esto ha indicado que nos arrodillemos o nos inclinemos profundamente ante las especies consagradas, como fuera de su celebración, conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas en el sagrario o tabernáculo, presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión, etc. Perfecto. Vos sabés, aquí en la catedral, vos vas todos los días o muy frecuentemente, ¿hay horarios de adoración eucarística? De 10 a 12. ¿Hay adoración con sí. y ponen una custodia o sí. dejan el copón sobre el altar? No, es con custodia, me parece. La custodia, mirá. El transparente, el vidrio, digamos. Exactamente, sí. La custodia. Eso es muy lindo y muy importante y ayuda muchísimo al alma que el poder justamente visitarlo a Jesús en la custodia. Esto es una custodia, ¿no? Exacto. Custodia. Sí, a mí igual creo que las iglesias tendrían que plantear más horarios. Más horarios, sí. Bueno, es como que lo veo acotado en todas, no. En algunos sitios hay adoración permanente. Eso es una devoción maravillosa. Por ejemplo, comenzó en toda esta zona de San Isidro, en la Merced, me parece, en las lomas. Y además creo que han traído un sistema norteamericano en el cual son los fieles los que organizan todo el horario y ponen, por ejemplo, media hora de oración, pero a varias personas en ese horario, con un responsable, que si alguno no puede, se entera el responsable, para que siempre esté acompañado Jesús, ¿no? Y nunca esté solo. Y esto en algunas parroquias, ya digo, es permanente, es durante el día y durante la noche. Yeah. Bueno, entonces se conserva la Sagrada Eucaristía en el sagrario, principalmente para poder dar la comunión a los enfermos y otros fieles que no pueden asistir a misa, ¿no? Y además para que la Iglesia pueda dar culto de adoración a Dios nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. De modo especial, como decíamos recién, con la exposición del Santísimo Sacramento en la custodia y la bendición, o la procesión con el Santísimo Sacramento que se
se pueden rezar muchas al año, pero es clásico la procesión del Corpus Christi, de la fiesta del cuerpo y sangre de Cristo. Y también Jesús está en el sagrario para que los fieles puedan siempre adorar a Jesús sacramentado, frecuentemente haciendo sus visitas. En este sentido, te voy a pedir, Mariano, que me leas esto que escribió el Papa San Juan Pablo II. La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor. No ahorremos nuestro tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y pronta a reparar las grandes culpas y delitos del mundo. No cese jamás nuestra adoración. Bien. Yo creo que Jesús está muy contento cuando se lo va a visitar. A veces está un poco solo en las iglesias. Por eso, cuando uno organiza su día para poder estar todos los días un ratito junto a Él, Jesús seguro que nos mira con mucho cariño y nos da muchas de sus gracias, de sus regalos. Hay dos grandes fiestas, dos grandes solemnidades litúrgicas en las que se celebra de modo especial este misterio. El Jueves Santo, ¿no?, que se conmemora la institución de la Eucaristía y del orden sagrado, y también la solemnidad, como les decía, del cuerpo y sangre de Cristo, Corpus Christi, destinada especialmente a la adoración y a la contemplación del Señor en la Eucaristía. Bueno, punto 5, la Eucaristía, banquete pascual de la Iglesia. Punto 1, ¿por qué la Eucaristía es banquete pascual de la Iglesia? ¿Y me podías dar, Mariano, lo que enseña el compendio del Papa Benedicto XVI en su número 287? La Eucaristía es el banquete pascual porque Cristo, realizando sacramentalmente su Pascua, el paso de este mundo al Padre a través de su pasión, muerte, resurrección y ascensión gloriosa, nos entrega su cuerpo y su sangre, ofrecidos como comida y bebida, y nos une con Él y entre nosotros en su sacrificio. Muy bien. Entonces, esta celebración de la Eucaristía es una invitación también que nos hace Cristo a la comunión. La comunión, ¿no?, que puede ser una comunión espiritual, que es la común unión, y la comunión entendida sobre todo como recepción de la Eucaristía, ¿no? Por eso el Catecismo, en su número 1382, dice que la misa es a la vez inseparablemente memorial sacrificial, lo veíamos en la clase pasada, que se perpetúa el sacrificio de la cruz, y el banquete sagrado de la comunión del cuerpo y sangre del Señor. Pues la celebración de este sacrificio eucarístico está totalmente orientada a la unión, a la comunión de los fieles con Cristo. Por eso comulgar es recibir a Cristo mismo, que se ofrece por nosotros. Y esta Santa Comunión que recibimos por Cristo, Cristo dice, haced esto en conmemoración mía, tomad y comed, tomad y bebed, forma parte de la estructura fundamental de la celebración eucarística. Por eso, cuando Cristo es recibido por los fieles como alimento de vida eterna, alcanza plenitud de sentido o hacerse alimento por los hombres, ¿no? Y se cumple el memorial por él instituido. Por eso la Iglesia recomienda vivamente la comunión sacramental. Por lo menos, además es obligación, por lo menos una vez al año en tiempo de Pascua. Y como veremos un poquito más adelante también, para comulgar hay que estar preparado, ¿no? Pero primero hablemos de esta necesidad. Jesús promete la Eucaristía y afirma que este sacramento no solo es útil, sino que es necesario. Necesario, es una condición de vida para los discípulos. En verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros, dice el Señor, y lo recoge San Juan en su capítulo 6, ¿no? Cuando Jesús revela esto, mucha gente lo entiende y también se escandaliza y dice, bueno, ¿y cómo nos va a dar a comer su cuerpo o a beber su sangre, ¿no? O sea, que así como comer es una necesidad para el hombre, el alimento natural es lo que nos da vida, uno no podría dejar de alimentarse, ¿no? O la Eucaristía mantiene en el cristiano la vida en Cristo, ¿no? Y justamente
es lo que le permite identificarse con Él e ir creciendo en santidad. Los padres de la Iglesia han entendido el pan y el agua que el ángel le dio al profeta Elías, quizás ustedes se acuerden, habla el primer libro de los Reyes, cómo Elías estaba realmente agotado porque estaba huyendo de la terrible Jezabel, la reina, y estaba destruido, bueno, y ahí descansando Dios le envía un ave, un cuervo, bueno, que le trae pan, y con ese pan que se alimenta, luego puede recuperar sus fuerzas y continuar con su misión, ¿no? Bueno, los padres de la Iglesia ven en este pan que el ángel ofrece a Elías, ¿no?, la figura o el tipo de la Eucaristía, que efectivamente es lo que nos renueva y lo que nos permite seguir avanzando en este camino nuestro hacia la santidad. La comunión, por lo tanto, no es solo un elemento que puede ser añadido, ¿no?, sino que es necesario para todos los fieles, para que puedan vivir en Cristo, nutriéndose de Él. Por eso el deseo de recibir la Santa Comunión deberá estar siempre presente en todos los cristianos. Ese deseo de recibir la comunión, pues debe ser explícito o al menos implícito para alcanzar la salvación. Además, esta recepción, de hecho, de la comunión es necesario con necesidad de precepto. O sea que hay un precepto, hay un mandamiento, hay una obligación, lo decíamos, ¿no?, de comulgar los cristianos desde su uso de razón al menos una vez al año. Es posible en tiempo pascual, esta vez al año, preparándose también por el sacramento de la penitencia, o sea, estando en gracia de Dios. Y este precepto eclesiástico no es más que un mínimo, o sea, por lo menos una vez al año. Yo recomiendo a las personas que van, digamos, acercándose cada vez más al Señor y van creciendo en vida interior y ya van haciendo oración, que en la medida de sus posibilidades vayan viendo si pueden asistir a la misa también durante la semana, justamente para recibir al Señor. Por eso la Iglesia recomienda vivamente a los fieles recibir la Santa Eucaristía los domingos y los días de fiesta, o, con más frecuencia aún, incluso todos los días. Bueno, respecto del ministro. Entonces, el ministro ordinario para la consagración es el obispo, el presbítero, solo el obispo y el presbítero. El diácono solo puede distribuir. Por eso, ministro de la distribución, ministro ordinario es el diácono, pero extraordinario, permanente, es el acólito, también de la distribución. Y pueden ser ministros llamados extraordinarios, aquellos que el obispo del lugar ha permitido, ha dado esa facultad, cuando se juzgue necesario para la utilidad pastoral de los fieles, que muchas veces es importante porque el sacerdote no da abasto, no hay diáconos, no hay acólitos, entonces algunos fieles que se han preparado, que se les da esta facultad, que habitualmente es por 3 años, entonces colaboran con el sacerdote en lo que es la distribución de la Eucaristía. Hacen un servicio especialmente agradecido cuando, por ejemplo, les llevan a los enfermos que muchas veces justamente no pueden ir a misa, no pueden asistir, entonces recibir la Eucaristía les hace mucho bien a su alma, y esa es una tarea que muchas veces realizan esos los ministros extraordinarios. Lo que no está permitido es que los fieles tomen la hostia consagrada ni el cáliz sagrado por sí mismos. Hay una instrucción que dice que es el sacerdote, ¿no?, o el ministro el que da la Eucaristía. Lo que no se debería hacer es dejarlo, por ejemplo, en el altar para que todos vayan viniendo y tomando ellos, digamos, la hostia o el cáliz. Bueno, ¿cuáles son las disposiciones para poder recibir la Eucaristía? Entonces, en principio, lo sabemos muy bien, hay que estar en gracia de Dios. O sea, no tener ningún pecado grave, ningún pecado mortal. Padre, y si no me puedo confesar y yo quiero comulgar, tengo un deseo ardiente de comulgar y no puedo confesarme, y bueno, mira, yo te diría que ofrezcas al Señor el dolor de no poder recibirlo, que
te prepares para confesarte y que te confieses cuando puedas. A veces, si no encontrás un sacerdote en un confesionario, averiguá, seguramente te puedan decir en la secretaría parroquial cuáles son los horarios de confesión, o quizá te den el teléfono del párroco, ¿no? Pero, en fin, para comulgar hay que estar en gracia de Dios, ¿no? También hay que hacer ayuno. Ayuno es el ayuno de 1 hora nomás, antes era mucho más exigente, pero 1 hora de ayuno sin comer ni beber nada. Bien, entonces para comulgar fructuosamente se requiere, además de estar en gracia de Dios, un serio empeño por recibir al Señor con la mayor devoción. O sea, es muy bueno tener esa preparación remota y esa preparación próxima cuando uno va a comulgar, ¿no? Recogimiento, actos de amor, actos de reparación, adoración, humildad, acción de gracias, ¿no? Realmente vivir con devoción esta posibilidad de recibir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Creador de cielo y tierra, a Cristo mismo, el Mesías, el Emmanuel, el deseado, el esperado. Bueno, Él es el que recibimos. Entonces tenemos que prepararnos interiormente y también el cuerpo, ¿no? O sea que tenemos que tener esa reverencia externa también, ¿no? Acá está lo que te decía, lo del ayuno: abstenerse de todo alimento o bebida, excepto agua o medicinas, 1 hora antes de comulgar. Y también se debe procurar eso, la limpieza del cuerpo, el modo de vestir adecuado, los gestos de veneración que se manifiestan en el respeto y el amor al Señor que está presente en el Santísimo Sacramento, ¿no? ¿Cuál es el modo tradicional así de recibir la Eucaristía? Es de rodillas y en la boca, ¿no? Los motivos por los que dieron lugar a esta piadosa y antiquísima costumbre siguen siendo plenamente válidos, aunque también se puede comulgar de pie, y en algunas diócesis del mundo está permitido, nunca impuesto, recibir la comunión en la mano. Respecto de la edad y la preparación, entonces, la edad es a partir del uso de razón, o sea, 6, 7 años. Y la preparación es muy importante, ¿no? Que los chicos sepan diferenciar lo que es el pan eucarístico del pan común, ¿eh? Tampoco se les puede pedir que sean doctores en teología, digamos, son chicos de 6 o 7 años, ¿no? No, pero poquito mejor. Tiene que saber, ¿no? Pero, por ejemplo, también a los chicos que tienen el síndrome Down, si el chico tiene esa capacidad para distinguir lo que es el pan eucarístico del pan común, ellos reciben la Eucaristía. Sí, yo creo que hay que trabajar también sobre los que preparan al chico. Eso es fundamental. Por supuesto. Es obligación fundamentalmente de los padres. De los padres, en ese sentido, es muy importante que acompañen, ¿no? Y si ellos no tienen muchísima formación, obviamente confiarán más en el catequista, o en el párroco, pero, digamos, son los padres los que tienen que acompañar especialmente a los chicos, ¿no? Por eso, para poder recibir la primera comunión, repetimos, se requiere que el niño tenga conocimiento según su capacidad, de estos principales misterios de la fe, y que sepa distinguir el pan común del pan eucarístico. Repetimos, los padres en primer lugar, y quienes hacen sus veces, así como también el párroco, tiene obligación de procurar que los niños que han llegado al uso de razón se preparen, ¿no? Y hagan su primera comunión. Previa confesión sacramental. Algunos efectos. Entonces, hemos dicho que en la Eucaristía está Cristo, ¿no? Verdadera, real y sustancialmente, con su cuerpo, con su sangre, con su divinidad. Y hemos dicho que es el alimento espiritual, ¿no? Pero el alimento común se convierte en nuestra sustancia, nosotros lo incorporamos, se hace tejido, músculo, en fin, ¿no? En cambio, al recibir la Eucaristía, somos nosotros los que nos, entre comillas, convertimos en Cristo, ¿eh? No me convertirás tú en ti, como la comida en tu carne, sino que tú te cambiarás en mí, dice el Señor, ¿eh? Por eso, mediante la Eucaristía, la nueva vida en Cristo, iniciada en el creyente con el bautismo, puede consolidarse, y para
encender a todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo con el fuego del amor divino que Él vino a traer a la tierra. ¿Ya? Es la mejor manera de encenderse, la mejor manera de crecer, la mejor manera de preparar nuestro apostolado. ¿Cómo? Recibiendo a Cristo. Todo esto debe manifestarse efectivamente en nuestra vida, ya que si hemos sido renovados con la recepción del cuerpo del Señor, hemos de manifestarlo también con nuestras obras, ¿no? Cuando el sacerdote termina la misa, dice, ite misa est, podéis ir en paz. Bueno, sobre todo si uno ha comulgado, es bueno sentirse invitado al apostolado, invitado a ser otro apóstol, invitado a ser embajador de este mensaje evangélico, de esto que el Señor nos ha pedido, de llevar esta enseñanza. Dios, por la Sagrada Comunión, acrecienta la gracia y las virtudes, perdona los pecados veniales y también la pena temporal, preserva de los pecados mortales y concede perseverancia en el bien. En una palabra, estrecha esos lazos de unión con Él. Bien. Y por último, con eso terminamos, la Eucaristía también causa la unidad. Esta comunión causa la unidad de todos los fieles cristianos en el Señor, es decir, la unidad de la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, dice el Catecismo. Y recordemos, Jesús dice, ¿no?, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Por eso decimos que la Eucaristía es prenda o garantía de la gloria futura, del cielo, o sea, de la resurrección y de la vida eterna. Por eso agradezcámosle al Señor esta promesa y agradezcámosle también, si es que lo hacemos, el poder comulgar con frecuencia. Y de alguna manera será nuestro pasaporte para la vida eterna, para el cielo. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, la bibliografía básica es el Catecismo de la Iglesia Católica, los números 1373 a 1405. Recomendamos especialmente la encíclica de Juan Pablo II, Ecclesia de Eucaristía, y del Papa Benedicto XVI, la Sacramentum Caritatis, y de la Congregación para el Culto Divino, esta instrucción de la que les hablaba, ¿no?, Redemptionis Sacramentum. En fin, bueno, hasta aquí nuestro programa. Son las 4:08 en San Isidro y en todo el país. Nos despedimos acá con Mariano para nuestro próximo programa y yo les envío mi bendición más afectuosa. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.